Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablaremos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Estamos de vuelta con una segunda temporada, después de 8 episodios donde cubrimos temas como las tendencias globales de innovación pública, la gobernanza de datos y la transparencia algorítmica. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará centrado en la regulación de la inteligencia artificial en América Latina. Para eso nos acompaña Michelle Azuaje, profesora e investigadora de propiedad intelectual y derecho digital de la Universidad Alberto Hurtado. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chile y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Alcalá. Entre sus áreas de investigación está la inteligencia artificial y tecnologías digitales emergentes y su impacto en el derecho, la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, y las decisiones automatizadas y la transparencia algorítmica. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Hola, María Paz. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y al GovLab. De nada, es un gusto tenerte aquí y como les comentaba a nuestros auditores, hoy vamos a dedicar el capítulo a la regulación de la inteligencia artificial en América Latina. En el libro que editaste recientemente, ¿no es cierto?, sobre introducción a la ética y el derecho a la inteligencia artificial, hay un capítulo precisamente de Daniel Saror que plantea que es problemático regular la tecnología. ¿Estás de acuerdo que esto es problemático, pero en específico refiriéndonos ahora a la regulación de la inteligencia artificial? Sí, bueno, totalmente. Aprovecho, por cierto, el espacio para felicitar a la profesora Saror por ese brillante capítulo que nos brindó en la obra que mencionaste, porque muchas de las reflexiones que ella nos presenta en ese capítulo las comparto totalmente y son trasladables a la situación de la inteligencia artificial y lo hemos podido ver en las últimas noticias en los últimos días, ¿no? Básicamente, para resumir las razones que hacen difícil regular la tecnología y dentro de eso también a la inteligencia artificial, tienen que ver con cosas que hemos visto muy cotidianamente que ejemplifican esa dificultad como lo voy a intentar expresar ahora. Si bien estábamos últimamente tratando de enterarnos de cuáles eran los problemas y dilemas, por ejemplo, del GPT 3.5, ya luego nos encontró el GPT-4. Estábamos enterándonos de los problemas del GPT-4 y empiezan a surgir ciertas cuestiones de privacidad que se supone que ya estaban, que ya teníamos, que habíamos hecho algunos avances en el mundo. Entonces vemos que la regulación no va a la misma velocidad que la tecnología y ese es el primer y más evidente de los problemas, de las dificultades para regular la tecnología, ¿no? Primero, la rapidez en los avances y en ocasiones también las dificultades de que tenemos tecnologías de alcance global, masificado, internacional, transversal, que tenemos que ponernos de acuerdo para regular, ¿no? Entonces, la legislación tiene esta característica de la lentitud, de que tenemos que someternos, por supuesto, porque así tiene que ser, a procedimientos que están preestablecidos, pero que no necesariamente son tan flexibles como necesitaríamos para hacerle frente a problemas que avanzan cada día. Eso sin contar que también tenemos que prever otra serie de factores como, por ejemplo, contar con equipos multidisciplinarios, por ejemplo, hacer evaluaciones del impacto que podría tener una determinada legislación sobre un sector o incluso en la economía. Hay una serie de variables que hacen que la medida de crear, por ejemplo, una ley sea mucho más onerosa que otros tipos de medidas que pudiéramos encontrar por ahí. Entonces sí, sin duda que estoy muy de acuerdo con ella. Ella no voy a hacer mucho spoiler de su capítulo, pero sin duda creo que ella lo refleja muy, muy bien. Por esas y otras razones, ¿no? Hay costos de institucionalidad, hay costos de oportunidad, hay el riesgo de que en el intento de regular desincentivemos la innovación y otras muchas dificultades que hacen que
que prepararnos para ello sea un proceso bien pensado, o al menos así debería serlo. Eso entre otras cosas, ¿no? Y bueno, lo que tú planteas de que la regulación desincentiva la innovación, ¿no es cierto?, es el gran argumento que presentan muchas veces desde la industria como para tratar de que no se regule, ¿no es cierto? Y fue una discusión que tuvimos en el comité de expertos de la política de inteligencia artificial. Y que es una discusión que está muy vigente, ¿no es cierto? Esto de si regulamos vamos a disminuir o no la innovación y también está presente en el mundo con el debate de, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos, el enfoque de Estados Unidos, el enfoque de Europa y bueno, y están los chinos y quién va a liderar esta carrera mundial de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Sí, claro, no, es una preocupación no menor, porque fíjate que esto ya lo he dicho en otras oportunidades en los últimos días, pero en esa carrera que tú mencionas, se advierte que los países, nuestros países, los que a nosotros más nos interesan, América Latina y el Caribe, estamos en cierta desventaja y que las brechas se están profundizando. Entonces, por un lado, tenemos el desafío de propiciar un espacio que promueva y que incentive la innovación, y por otro lado, tenemos la obligación de hacer que esa innovación sea responsable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos el equilibrio? Lograr ese equilibrio no es nada fácil. Ciertamente, si me preguntas, yo tengo ya varios años estudiando y tratando de entender estos problemas y cada vez te das cuenta, sobre todo con las noticias que tenemos en las últimas semanas, el porqué de esa dificultad. Tenemos tecnologías que nos interesa innovar porque, por ejemplo, podrían ayudar a problemas como el cambio climático o podría ayudar a mejorar ciertas áreas del sector salud, pero al mismo tiempo tenemos otros riesgos que hay que mitigar y entonces es necesario encontrar ese equilibrio que, repito, no es nada, pero nada fácil, sin duda. Pero yo sí creo que no es que la legislación desincentive la innovación per se, es que puede hacerlo si no se estudia y no se articula con otros mecanismos un poco más flexibles. Oye, y pasemos a hablar de eso de América Latina. De hecho, en varios países ya se han presentado proyectos de ley para regular la inteligencia artificial, incluyendo Chile, México y Perú. Y puede ser que más y simplemente no. Creo que Brasil también se está discutiendo algo. Cuéntame de las propuestas que has podido ver, qué cosas rescatas de la legislación planteada hasta el minuto, planteada o qué cosas crees que se podrían mejorar. Bueno, la pregunta no es nada fácil porque, mira, he seguido algunas, unas con más profundidad que otras, pero aunque no se debe generalizar, es corto el espacio y voy a tener que hacerlo. Muchos de los problemas que tienen, y de las propuestas que he visto, y aquí podría referirme especialmente a la de Chile y a la de México, es que no llegan a ser suficientemente profundas para abordar los grandes problemas relacionados con la inteligencia artificial. Y yo te hablo desde la perspectiva de una abogada que entiende que hay problemas que yo misma no sería capaz de solucionar, por lo tanto se requiere de una mirada interdisciplinaria, se requiere de discusiones de grupos expertos desde distintas miradas, se requiere de participación de la sociedad civil y se requiere em, sin ánimos, como he dicho, de desincentivar la innovación, si hay ciertas áreas que deberían estar consideradas, como por ejemplo una definición bien pensada de lo que vamos a entender por inteligencia artificial y luego entro quizás un poco más en detalle sobre esto, sobre cómo hacer para que situaciones que tendrían que ser reconocidas o prohibidas quizás eventualmente no queden por fuera de la propuesta, entre otras muchas cosas. Entonces, el problema que yo veo es que hay muy buenas intenciones, sin duda, ya es un avance en sí mismo preocuparse por el tema y atreverse a plantear una propuesta, pero esas propuestas son insuficientes. La propuesta que se presentó en Chile hace un mes ya, que tuvimos la oportunidad de revisar con un grupo de expertos de Optia, una organización a la que también pertenezco. La verdad es que tiene una serie de errores e insuficiencias que son preocupantes más allá de las formas, ¿no? Por ejemplo, en la definición de inteligencia artificial, si bien no existe una sola definición aceptada, tendríamos que llegar a encontrar una para entender qué es lo que vamos a regular. Y esa definición que se propone es tan amplia,
tan ambigua y contiene ciertos errores que preferiría que un computista los explicara porque probablemente lo va a explicar mejor que yo, pero sí no me queda duda que podría entrar ahí cualquier cosa que a lo mejor no entraría en el campo de la inteligencia artificial y que podría llevar al absurdo, porque, y perdón que use esa palabra tan fuerte, pero que podrían llevar al absurdo de que cualquier persona natural o jurídica, porque en esos términos está planteado el proyecto, quiera desarrollar algo, tenga que pedir autorización a una comisión ad honorem para empezar a desarrollar, incluso antes de empezar a hacerlo. Entonces, ciertamente que es un poco preocupante pensar en cómo llevaríamos eso a la práctica. Es decir, puede sonar muy bien y yo estoy de acuerdo en que debe existir una comisión, una junta, como por la Unión Europea, un órgano especializado y experto que revise ciertos proyectos para mitigar los riesgos y para poder evitar que se vulneren derechos. Pero no podemos pensar, o sea, tenemos que pensar en términos también prácticos, cómo vamos a llevar eso adelante con un grupo de personas que se supone que va a tener que revisar todas las solicitudes a nivel nacional con un concepto absurdamente amplio. Entonces, eso por decir lo mínimo, ¿no? Hay otros problemas, por ejemplo, de la propuesta en sí misma, que promete, estoy hablando, repito, de la de Chile, que promete, por ejemplo, en su título referirse a la regulación de la robótica y de la inteligencia artificial y difícilmente llega a diferenciar esos términos que en estricto rigor son diferentes, ¿no? Entonces, eso genera incertidumbre, que es precisamente lo que querríamos evitar con una legislación. Queremos que existan normas claras porque efectivamente ya se están planteando en este sector ciertos conflictos, por lo tanto necesitamos en algunos sectores cierta normativa clara. Yo me dedico, lo decías tú al inicio, especialmente a la propiedad intelectual y hemos visto en las últimas semanas cómo ya se empiezan a plantear los conflictos sobre distintos modelos, digamos, lo de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, sí, se necesita legislación en algunas cosas, pero una legislación pensada, conversada, donde haya participación experta y donde se piense en los costos, en las consecuencias y en el perjuicio que eso puede causar por ejemplo, a las que a mí me preocupa, que son las pequeñas y medianas empresas, a los desarrollos con sello propio, entre otras muchas cosas. Pues te hablaba de esa brecha que existe. Yo no creo que el proyecto que se propone en Chile logre resolver esos problemas y lo digo de verdad con mucha preocupación porque lo hemos leído y no parece de verdad que sea viable. Ese era el término que yo usaba especialmente en esa comunicación, no me parece viable. Estoy de acuerdo. También lo leí, también lo analicé y tampoco me parece muy viable en realidad de cómo está planteado. Así que creo que también me pasa que al menos en el caso de Chile, siento que, por ejemplo, hay un tema de costo-oportunidad de discutir una legislación versus otra, por ejemplo, temas de protección de datos, ¿no es cierto? Sacar la reforma a la ley de protección de datos u otras normas que puedan ayudar a resolver problemas que tenemos ahora y que son urgentes, sin desmerecer la importancia de poder eventualmente regular la inteligencia artificial, como que hay cosas más básicas que no hemos resuelto como país y que sí van a tener efecto, por ejemplo, en el uso de las decisiones automatizadas con inteligencia artificial y datos personales. Entonces, Claro, sí, no, es que para complementar, ciertamente, o sea, yo pensaba que una estrategia podría ser, y esto daría para conversar, pero efectivamente actualizar como se proponía la Política Nacional de Inteligencia Artificial, normativa sectorial, porque efectivamente se requiere un conocimiento especializado en tantas áreas que es poco probable que una sola ley pueda resolverlos, ¿no? Porque, por ejemplo, este proyecto se refiere a que va a resolver los problemas relacionados con la propiedad intelectual. Y solo existe, si no recuerdo mal, una norma que hace referencia a los secretos empresariales. Pero resulta que los problemas en propiedad intelectual e inteligencia artificial tienen que ver con derecho de autor, con secretos, con bases de datos, con un sinnúmero de cosas que serían inabarcables, yo creo, en esa propuesta, en esa mirada, ¿no? Yo estaría más como tú por ir a legislaciones sectoriales que puede ser
mucho más inmediato y mucho más especializado, atendiendo a la naturaleza de cada uno de estos problemas. Esa podría ser una opción sin duda. Yo comparto. Oye, bueno, una de las cosas importantes es que la regulación no siempre son las leyes, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de regulación y por eso no siempre es necesario cambiar leyes para avanzar en regulación de la inteligencia artificial y eso lo estamos viendo en Chile, donde el organismo regulador del acceso a la información, que es el Consejo para la Transparencia, está preparando una normativa sobre transparencia algorítmica y en este caso a través de un instrumento regulatorio más de nivel de reglamento que se llama Instrucción General y esta es una facultad que tiene el Consejo para interpretar la ley y normar. Esto lo está haciendo en el marco del proyecto de Algoritmos Éticos que ejecutamos en la Universidad Adolfo Ibáñez con el apoyo del BitLab. ¿Qué espacios ves tú para avanzar en este tipo de normativas que ya no son leyes, que no tienen rango legal, pero que sí pueden tener un efecto regulatorio en la inteligencia artificial? Sí, bueno, a mí, sinceramente digo, he visto como observadora, los he seguido a los proyectos del GovLab y a propósito de una publicación en la que participé recientemente sobre ética e inteligencia artificial, también recomendábamos esta iniciativa. ¿Por qué? Porque efectivamente, y esto también lo dice la profesora Saror en el capítulo del libro, efectivamente tenemos que pensar que la regulación puede estar compuesta de diversas aristas, de diversos mecanismos y de diversas colaboraciones también eventualmente, ¿no? Para regular la tecnología se necesita, yo creo que un poco de creatividad, no sé si cabe el término, pero se necesita pensar en distintos instrumentos que lleguen a distintos problemas. Entonces, sin duda, la ventaja que tiene este tipo de iniciativas y que se diferencian de una legislación que puede ser lenta y difícil, como hemos visto, o de las directrices éticas que había sido hasta ahora la medida más popularizada, por decirlo de algún modo, yo creo que la diferencia que tiene es que a pesar de ser un mecanismo mucho más flexible que viene de una colaboración público-privada, va a tener un carácter de obligatoriedad que se necesita para ciertas áreas. A mí me parece que en particular, por ejemplo, el vacío que se llenó con el repositorio de los algoritmos públicos, yo creo que no todos están en capacidad de entenderlo. Es decir, era muy difícil, por ejemplo, para las personas que trabajamos en estos temas, encontrar la información, que la información estuviese disponible, saber qué instituciones públicas utilizan o no utilizan, qué están utilizando y cómo lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, ese vacío que se llenó a través del repositorio de los algoritmos públicos de verdad fue extraordinario. Yo creo que fue una herramienta muy valiosa. Si a eso le añadimos un paso siguiente, que es contar por fin con un instrumento que tenga la fuerza obligatoria, pero que además tenga la fuerza orientadora que se necesita para acabar un poco con la incertidumbre sobre cómo ejecutamos los nuevos principios repensados para la cuarta revolución industrial, cómo se hace, porque el problema es que hay muchas directrices, hay nuevos principios, hay muchas orientaciones, pero faltan instrumentos de carácter obligatorio que te digan cómo implementarlo. Entonces yo creo que eso es una alternativa que esperemos que vaya bien. Y creo que está muy bien pensada. Yo soy optimista al respecto. Me parece que podría resolver problemas que la vía de la legislación propiamente tal no puede resolver. Entonces, creo que eso es una vía que se puede explorar para solucionar aquellos problemas que se pueda solucionar, porque claramente la competencia va a ser limitada. Pero yo creo que sin duda es una herramienta dentro de un gran catálogo de herramientas posibles. Qué bueno que hayan pensado en ella, yo creo. Sí, yo creo, por ejemplo, yo no soy experta en salud, pero quizás uno podría usar lo de símil. Por ejemplo, hay normas sobre dispositivos médicos y el Instituto de Salud Pública puede emitir algún tipo de reglamento sobre cómo aprobar, por ejemplo, dispositivos de inteligencia artificial en el sector salud. O sea, quizás Sí, no, hay yo espacio. tampoco soy, ta- no, tampoco soy Sí, especialista habría que en hablar los con médicos, sí, expertos en habría que eso, hablar. pero en el Sí, fondo sí, a eso me refiero. O sea, de repente una ley sectorial te puede dar un sí, espacio para luego hacer una norma que es más flexible porque la dicta una autoridad administrativa y en el fondo eso permite ir probando cosas y no pasar por procesos legislativos y también ser más flexibles para ajustar. Pero bueno, estaría bueno sí. buscar a alguien experto en salud para que nos pueda comentar.
Sí, Oye, para un próximo episodio, sí. y finalmente ha habido movimientos bien recientes en la ley de inteligencia artificial que se está tramitando en la Unión Europea y de hecho recientemente dos comités del Parlamento de Europa aprobaron cambios en la ley de IA, de la propuesta de ley de inteligencia artificial en Europa con una amplia mayoría. Estos cambios incluyen prohibición del reconocimiento facial para vigilancia en tiempo real en lugares públicos, prohibición del reconocimiento de emociones en ámbitos como la gestión de fronteras, los lugares de trabajo y los establecimientos educacionales. Y también se incluye la obligación de realizar una evaluación de impacto en derechos humanos para los usos de inteligencia artificial que se denominen como de alto riesgo. ¿Qué aspectos del proyecto de ley europeo crees que serían valiosos para América Latina, Michelle? Sí, bueno, yo creo que es un proyecto súper ambicioso, aunque no está exento de críticas, ¿no? Yo me voy a referir quizás un poco más a lo que tiene que ver con propiedad intelectual, que es lo que más he revisado, lo que más he investigado, y también los ejemplos que tú das, ¿no? Los ejemplos que tú mencionabas son los que se califican en algunos casos como riesgo inaceptable o como de alto riesgo, ¿no? Y yo creo que, bueno, el aporte puede venir por ahí también. Hay organizaciones protectoras de derechos humanos que consideran que ese enfoque basado en riesgos no es el adecuado. La verdad es que yo no podría opinar sobre ello. A mí me parece que, visto que estamos buscando alternativas que sean flexibles, ese puede ser un criterio a utilizar, pero sinceramente no he hecho un estudio profundo como para decir que vaya a fracasar o no. Pero lo que sí me parece interesante para estudiar al menos en estas construcciones que estamos haciendo en América Latina es que precisamente en esta última actualización se incluyen nuevas propuestas en temas que son súper álgidos en materia de propiedad intelectual y que por tanto impactan en la innovación. Por ejemplo, ante estas discusiones que tenemos sobre el derecho de autor y el uso de obras para el entrenamiento de los sistemas, se propone que deba publicarse un informe de las obras que se utilizan en materia de secretos empresariales, que lo mencionaba anteriormente. Se proponen obligaciones de confidencialidad para los funcionarios que tengan que acceder a cierta información por temas de transparencia de los sistemas. Entonces, claro, la legislación, por ejemplo, de propiedad intelectual, y yo siempre lo menciono, tradicional, no contempla, por ejemplo, garantías para aquellos casos en los que tengas que transparentar cierta información, que el desarrollador tenga que transparentar cierta información que esté protegida por propiedad intelectual. Esos límites no siempre están claros, entonces es muy buena, a mi modo de ver, esa propuesta de establecer en las nuevas legislaciones deberes de confidencialidad para aquellos casos en los que sea necesario realizar auditorías algorítmicas, por ejemplo. Y en el caso del uso de los datos, que sabemos que no siempre, por ejemplo, en el caso del GPT-4 no se informó, se dijo que iba a ser un sistema súper potente, un modelo súper potente, pero nunca se dijo por qué. Y tampoco se explicó muy bien cómo fue el proceso de entrenamiento. Entonces, claro, esta nueva propuesta refuerza las obligaciones de transparencia, refuerza la protección a los derechos de propiedad intelectual, que es un equilibrio necesario. Por una parte tenemos que protegerlos, pero por otra parte tenemos que garantizar ciertos accesos. Entonces, a mi modo de ver, las propuestas que contienen ese sentido logran cierto equilibrio. Y también en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales, refuerza una serie de principios que yo creo que son necesarios para los tiempos que estamos viviendo. Así que podríamos aprender de esa experiencia, también de los errores para las propuestas que surjan en nuestros países. Muchas gracias, Michelle, por tu participación en este podcast. Ha sido para mí una conversación muy interesante, un gusto tenerte como entrevistada. Muchísimas gracias a ti, María Paz, y al GovLab por la invitación. El podcast Ruta a Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te invitamos a conocer los cursos y diplomados que impartimos en el GovLab, todos en formato online sincrónico, donde se abordan diferentes temáticas en relación a la inteligencia artificial, la transformación digital y la ciencia de datos. Visítanos en el sitio web govlab.uai.cl. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Ruta a Innovar.